compartir un poquito explicándoles acerca de lo que es la mediación de hoy, que sería la del proyecto final ya para ir casi que terminando el curso de bases de datos 2. Ok, tomamos en cuenta que se nos presenta primero un caso donde se nos explica, digamos, la situación de Netflix. Pues todos hemos escuchado Netflix, muchos tenemos Netflix, pero cómo manejan ellos esa gran presentación, digamos, de contenido, cómo manejan pues todo ese cúmulo de información que tienen, digamos, en este caso. Okay. Netflix dice que maneja enormes volúmenes de datos provenientes de más de sus 260 millones de proveedores, de suscriptores en todo el mundo. Ustedes saben que pues ellos incluso empezaron a trabajar con el tema de que ya uno no podía prestar la cuenta. Entonces eso pues hizo que la cantidad de gente que quiere el servicio pues tenga que comprarlo por lugar de residencia o por familia, en el caso, digamos, de que decidan hacer un grupo de familia. Entonces dice que la empresa usa Big Data para analizar el comportamiento de los usuarios y ofrecer una experiencia personalizada. Por eso ustedes ven que en el momento en que cambian de dirección y quieren usar su cuenta, automáticamente les pregunta, pero esta no es la dirección de su casa, usted está usando una nueva dirección. Entonces, ¿qué hace Netflix con Big Data? Primero, dar recomendaciones personalizadas. Ustedes ven que si a mí me gustan las películas chinas, me empieza a tirar puras recomendaciones de películas chinas. Si a mí me gusta ver el fútbol, me empieza a tirar puras recomendaciones, digamos, de películas basadas en el fútbol. Entonces dice que ella usa un algoritmo de Machine Learning para lo que es el análisis de lo que es el historial de visualizaciones, entonces qué series y qué películas viste, qué tiempo de reproducción, cuándo las pausaste, si retrocediste o abandonaste un contenido porque no me gustó, qué dispositivos utilizados, si lo ves en un televisor, si lo ves en un celular, si lo ves en una laptop, y al final qué gustos o usuarios hay similares que vieron personas con referencias parecidas a las mías. Esto da como resultado un sistema de recomendaciones que sugiere contenido adaptado a cada usuario. Eso aumenta pues el tiempo de permanecer en la plataforma. ¿Por qué? Porque el gusto va saliendo. Lo que me va presentando Netflix es conforme a mis gustos. Luego tiene el segundo tema, que es la optimización de la producción. Vean que ya Netflix se ha vuelto igual como compitiendo con Warner y estas otras, generando contenido. Entonces, ¿qué hace Netflix? Usa Big Data para analizar qué géneros son más populares en cada región. No es lo mismo lo que usted pueda ver en el Netflix en Centroamérica que en Sudamérica o en Norteamérica. ¿Qué actores o directores son más atractivos para la audiencia? ¿Cuándo y cómo se consumen cierto tipo de contenidos? Que obviamente ustedes verán que en Navidad pues nos presentan más películas con corte, digamos, más emocional, más infantil, más navideño, y cómo y cuándo se consumen ciertos tipos de contenidos. Entonces, por ejemplo, Netflix decidió producir House of Cards después de analizar a los usuarios disfrutaban de la película de Kevin Spacey, dirigida por David Fincher con temas políticos. Finalmente tenemos un tercer elemento que son la gestión de los servidores y la mejora de lo que es la calidad del streaming. Entonces, aquí ellos lo que hicieron es ajustar la calidad del video y según la velocidad del internet del usuario, predecir el tráfico de sus suscriptores y evitar saturaciones, o sea que no todo el mundo se conecte, y almacenar copias de contenido en servidores cercanos a los usuarios para reducir el tiempo de lo que es la carga. Esto da como resultado que yo pueda ver en Netflix una película, digamos, si ustedes ven, donde muy pocas veces se pegan, dependiendo pues del tipo de velocidad de internet que yo tenga, sin tiempos de espera muy largos. Luego viene la prevención de la cancelación. Entonces, aquí lo que es los comportamientos para detectar cuando un usuario está a punto de cancelar su suscripción, pues entonces nos está avisando que ya el pago se está acercando, que no he podido hacer el pago, que cambie de tipo de pago en el caso, digamos, de que una tarjeta no funcione, disminución en el uso, búsquedas sin encontrar contenido interesante, calificaciones negativas de películas, y Netflix envía recomendaciones y ofrece incluso descuentos para retener al usuario. Y finalmente, los resultados del uso de Big Data que han hecho, pues han dado como resultado la reducción en el abandono de los usuarios, que los usuarios pasen más tiempo viendo contenido, que solo invierten en contenido con alta probabilidad de éxito ellos, han aumentado la cantidad de contenido visto por suscriptores, han generado estrategias para retener a los usuarios, han hecho un streaming fluido y han producido contenido basado en preferencias. Entonces,
Bajo este contenido y tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que ustedes deben usar para este proyecto? Deben usar como base el contenido del capítulo 5 que se llama Big Data, Arquitectura, Ecosistemas, Ad Hoc y Open Data, del libro de inteligencia de negocios. Entonces, para cada uno, o sea, para Netflix como tal, ustedes van a determinar y me van a presentar o nos van a presentar a nosotros cuáles consideran ustedes que son datos que pueden ser estructurados de todo este cúmulo de información que tiene Netflix y que ha presentado ahí, cuáles consideran ustedes que son datos estructurados, cuáles son datos semiestructurados, datos no estructurados, cuáles datos son internos y cuáles son externos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un dato estructurado, recordemos que la cédula es un dato estructurado, que el número de tarjeta es un dato estructurado, que es un dato no estructurado, por ejemplo, que yo ponga la dirección de mi casa, puedo hacer un texto largo, que es un dato semiestructurado, que nos va a presentar ahí como datos internos y externos. Entonces, ustedes ahí van a determinar toda la información, háganse la idea de que se están convirtiendo en un cliente de Netflix, que es toda la información que le pide Netflix y cómo catalogarían ustedes esa información en cada una de esas 5 grandes áreas. ¿Ok? Luego dice que para el punto 2 deben aplicar el modelo de las 7 Vs y Big Data. Entonces, aquí lo que ustedes me van a explicar cómo manejan ellos cada uno de los elementos de estas 7 Vs que están aquí. Ok, cómo manejan ellos el valor, cómo manejan ellos la veracidad, que recordamos cómo manejan la visualización de los datos, la variedad de los datos, el volumen, la velocidad y la variabilidad. Entonces, van a explicar para Netflix cómo ustedes ven cada una de esas Vs aplicadas en el caso como tal, ¿verdad? Luego dice que, bueno, aquí están las 7 Vs, viene la parte de la arquitectura del Big Data. Ok, entonces pensemos en que ustedes están revisando la arquitectura de Big Data de Netflix y entonces ahora bien, tienen ustedes que decirnos cómo ellos identifican las fuentes de datos, cómo ellos hacen la recolectación o la recolección, perdón, de los datos, la ingesta de los datos, cómo lo almacenan. Vean que ellos dicen que incluso que tienen hasta diferentes servidores alrededor del mundo, cómo hacen ellos el procesamiento, el análisis y finalmente cómo los CEO o los tomadores de decisiones hacen la visualización de los datos. ¿Okay? Una vez que ustedes nos han explicado todo eso, vienen las plataformas y las herramientas de Big Data. Entonces ustedes van a presentar una propuesta donde ustedes me van a decir, Jerry, mira, yo propongo que en Netflix como empresa pueda utilizar estas 2 herramientas licenciadas para poder realizar todo lo que tiene que ver con el manejo de su información, con su Big Data. Igual, ¿por qué yo recomiendo esa herramienta? Bueno, voy a utilizar Power BI, voy a utilizar, ahí se me van, las herramientas que ustedes conozcan como licenciadas allí. Y igual, como hay herramientas licenciadas, también hay herramientas de código abierto. Entonces, igual que presentan las 2 propuestas de herramientas licenciadas, las 2 propuestas de herramientas de código abierto. ¿Qué queremos pedir aquí? Igual que ustedes me justifiquen el por qué. ¿Y cuánto es el espacio de justificación? Para nosotros lo habíamos hablado como jueces, 15, como tutores, 15 minutos, hay 15 líneas de justificación, pues dan el peso, digamos, de esto. Por favor, yo les pido, y lo que voy a dejar grabado, es no crean que todo se resuelve con IA, porque si ustedes ven, pues la plataforma de Lonet permite reconocer cuando yo hago utilizo, digamos, la IA y cuando copio y pego de otras plataformas o de otros contenidos de otras personas. Entonces tengan cuidado con el tema de la IA para el desarrollo. Entonces, vistos esos elementos, entonces tenemos ¿qué debe contener? Debe contener su portada, su tabla de contenidos. Vean que aquí ya no hay mapas, o sea, ya no hay resúmenes. La tabla, digamos, la tabla va a tener la tabla del índice, va a tener el contenido, va a tener cuáles son las figuras y tablas que están utilizando, cuáles son los anexos que van a utilizar, cuál es el glosario que debe haber, porque como todo trabajo debe tener un glosario. Pues el tipo de letra y el nombre del proyecto.
Pues la introducción, ya ustedes la saben, y el desarrollo, pues explicar los 10 tipos de datos que van a utilizar, los datos que van a utilizar, estructurados, semiestructurados, los modelos de las 7 Vs tienen que estar bien explicadas, cuál es la arquitectura de Big Data que ustedes sugieren y cuáles son las 2 plataformas licenciadas y las 2 plataformas de código abierto. Y finalmente, sí, el trabajo tiene que tener al menos un cuadro, al menos una imagen, al menos un anexo. Y recuerden que el anexo no es una imagen, el anexo es un texto que yo encontré en Internet que sirve para ejemplificar, en este caso, el tema de Big Data. Eso es un anexo para mí. No es una imagen, no es una dirección electrónica, como vi en algunos trabajos, es un texto que yo tomé y obviamente pues que yo cito o referencio de dónde es esa dirección electrónica, ese texto que estoy tomando ahí, ¿verdad? Y las conclusiones, 3 conclusiones y 4 elementos de la bibliografía. Con eso serían los elementos que trabajaríamos el proyecto para este curso y ya después del proyecto nos quedaría la evaluación final. Eso sería, digamos, los elementos que vamos a tomar en cuenta para el proyecto de este final. Hablamos y lo dejamos claro, 15 líneas como mínimo que justifiquen cada uno de los elementos que ustedes están determinando, digamos, para desarrollar aquí. Preguntas, dudas, consultas. Buenas, profe. Sí, señor. Consulta con respecto al examen. El examen es como acumulativo, es decir, todo lo que hemos visto en los libros o específicamente de los proyectos que hemos realizado. No, Sí. de todos los capítulos del curso. Ok, perfecto. Normalmente, digamos, son preguntas de selección única o de selección múltiple. No hay desarrollo, digamos, porque el examen no tiene preguntas de desarrollo, porque él se califica solo. Son 60 minutos y abarcan, digamos, al menos 2 preguntas de cada uno de los capítulos, de todos los capítulos que incluye el curso, no necesariamente, digamos, solamente los capítulos de cada uno de los elementos de las tareas y proyectos, sino de todo el curso como tal. Ajá, ok. Y Sí, como dura 60 minutos, aleatoriamente. Perdón. ajá, 60 minutos y al terminar los 60 minutos, si no han terminado, el sistema automáticamente ya sube y califica. Entonces, para que tengan en cuenta también, digamos, de que tienen el tiempo, digamos, el tiempo es controlado. Ok, ok. Y solo para repasar, es que va justo cuando me uní, iba por las dudas que yo tenía con respecto al proyecto de este proyecto No, final. Es con respecto a las definiciones, entonces son definiciones de cada uno de los, las 7 Vs. ok, vamos a eh, ver, cuando dice defina los datos, es que usted me va a decir a mí, digamos, de Netflix, cuáles datos usted considera estructurados. Recuerde cuando usted está trabajando un proyecto de bases de datos, usted tiene que definir en un proyecto de base de datos qué dato es estructurado, qué es ajá, igual en un proyecto de programación, qué dato es semiestructurado, cuáles son los no estructurados, cuáles son los internos y cuáles son los externos. Ahí más que me defina que un dato estructurado es aquel que tiene tantos elementos, es que me diga para Netflix cuáles serían los campos. Cuando uno se registra en Netflix, ¿qué te pide? Te pide nombre, te pide dirección, te pide número de tarjeta, te pide una serie de elementos. ujú, Esos son los elementos que usted quiere que nos defina aquí. Cuando hablamos de la aplicación del modelo, es que usted me diga cómo Netflix puede manejar el tema de la veracidad. Vamos hablando de las subes. ¿Cómo Netflix ujú, maneja el tema de la variedad de los datos? Ellos están en todo el mundo. ¿Cómo manejan el tema de los valores, el tema del volumen, el tema de la velocidad y el tema de la variabilidad? Es ajá, ajá. explicar en función de la aplicación, digamos, de la aplicación, en este caso Netflix, cómo ellos elementan eso. Y luego, en el tema de la arquitectura, bueno, ¿cómo hacen ellos para identificar los datos? ¿Cómo ellos hacen esa recolección? Imagínense, si tienen 260 Claro. millones de suscriptores, cómo hacen el almacenamiento, el procesamiento, el análisis y finalmente cómo ya los CEOs o los tomadores de decisiones ven esos resultados. Ah, ok, ok. Entonces, si todas son las definiciones con base o más bien enfocado Todo es en la enfocado en Netflix, funcionalidad de Netflix. Ok, correcto. ok. Por Entendido, eso es que profe.
Por eso ustedes ven que nosotros, digamos, hablamos de que les presentamos un caso y sobre ese caso viene, digamos, la aplicación de cada uno de los elementos. Ok, al final, ¿qué le recomiendas a Netflix que utilice con herramientas licenciadas, con herramientas de código abierto y por qué? O sea, justifícame por qué. Ah, bueno, se me ocurrió que usara Power BI. ¿Pero por qué? O sea, Ajá. ¿qué ventajas tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué les doy una herramienta de código abierto? Bueno, ¿por qué? Cuál es esa posibilidad que le puede dar a la empresa? Porque piensen que ustedes son los ingenieros, que a mí, yo o cada uno de los tutores son los gerentes que se encargan, digamos, de tomar decisiones para contratarlos a ustedes para generar, digamos, el proceso de Big Data. Perfecto, profe, pura vida. ¿Justo? ¿Alguna otra consulta más? Profesor, buenas noches. Buenas noches, don Luis. En la rúbrica dice que presentar 4 referencias bibliográficas, me imagino que, bueno, obviamente aparte del material didáctico que estamos utilizando. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos consultar externamente cómo Netflix hace eso también y lo podemos referenciar. Si hay, digamos, dirección, recuerda que cuando hablamos de la bibliografía, digamos, todo lo que aparezca y lo que ustedes tomen, digamos, de Internet se convierte en bibliografía. Entonces es una referencia válida. Entonces, no solamente autores de libros, sino también lo que ustedes encuentren en Internet, también se convierte en un elemento que referencia, digamos, el desarrollo, digamos, de la investigación del trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna otra pregunta? Vean que el trabajo no Esas, es... Sí, sí, perdón, señor. profe, esas herramientas, dice plataformas y herramientas de Big Data que son de como propietarias o código abierto, son como a discreción. No vienen ahí como cuáles tienen que ser. No, no, aquí digamos, aquí es donde yo ya te califico a ti como ingeniero con la capacidad de decirme, mira, yo te recomiendo X herramienta, ok, ¿por qué me la recomiendas? Por costo, por soporte, por estabilidad, por capacidad de poder almacenar, o sea, entonces, y no es lo mismo una herramienta licenciada por la cual yo tengo que pagar una licencia, pero sé que tengo la seguridad de un mantenimiento, con una herramienta de código abierto de que quien me da respaldo, ¿verdad? Pero Claro. obviamente su costo es mucho más barato. Entonces ahí es donde, por eso dice, justifique el porqué de cada herramienta. Entonces me vas a decir, yo propongo A y B herramientas, pero las propongo por esto y esto y esto y esto. Propongo la primera herramienta porque tiene estos beneficios, estos elementos, su riesgo es menor. Propongo esta otra herramienta porque tiene esto y esto y esto. Entonces, nosotros les damos aquí la libertad de que, digamos, visto la N cantidad de herramientas que existen para hacer Big Data, que ustedes puedan proponernos 2 licenciadas y 2 de código abierto. Excelente. Ok, profe, gracias. Aquí lo más importante es poder ver. Recuerden que, digamos, una herramienta de código abierto puede ser muy barata. Digamos, yo puedo utilizar MySQL como motor de bases de datos, pero si yo tuviera, digamos, si manejo 260 millones de usuarios, ¿cuánta cantidad de información creen ahí que ustedes tengan? Y si yo tengo un problema, ¿quién me da el soporte? Cuando existe el gran peligro, y ustedes lo ven porque vivimos hablando, digamos, de un mundo de hackeo constante, imagínense, por ejemplo, que se metan y hackeen las cuentas Mm, de Netflix. ¿Cuánto sería, digamos, el desfalco que podría haber allí? Y todo, digamos, todas las repercusiones para una empresa con un capital, digamos, tan millonario en esto. Entonces, las herramientas pueden tener un costo, pero tienen un beneficio. Sí, además que de una empresa como, digamos, Netflix, ponerse en, como decimos nosotros, ponerse en varas, como con tal vez así con Con precio software, tan sencillo. con Ajá. software sí muy conservador, como que no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando ellos manejan, digamos, muchos servicios, o sea, ellos alquilan muchos servicios en la nube
para muchos países, digamos. Bueno, yo he utilizado Netflix en diferentes lugares cuando he ido por trabajo, por vacaciones, y automáticamente me pregunta, ¿usted no está en su casa? Ah, no, estoy aquí. ¿Es Ajá, usted el que sí. usó? ¿Es usted el que está, es usted el que está usando la cuenta? Entonces, vean incluso cómo ellos buscan, digamos, que no me estén pirateando en otro lado y automáticamente, digamos, a mi correo me llega, se hizo un intento de sesión en otro lugar. ¿Es usted? ¿No es usted? Porque yo una vez le presté mi cuenta a un amigo que está en Chile y él me dijo, no, ya no puedo, porque cada vez que él la abre, a él le pide permisos, y los permisos los manejo solo yo, porque yo solo tengo Ajá. la cuenta de correo. Entonces, vean qué interesante cómo ellos manejan, digamos, la ubicación de cada una de las cuentas. Imagínense cómo ellos pueden vigilar 260 millones de usuarios conectados alrededor del mundo, si de verdad están o no están. Así como yo no sé si ustedes lo han visto, digamos, si yo empiezo a ver una película de guerra, pues me empieza a tirar y a tirar y a tirar solo las recomendaciones de esa área. ¿Por qué? Porque hablamos del concepto. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez de repente están pensando, oye, tengo que alquilar una casa, necesito alquilar una casa. Y cuando ustedes se percatan, Instagram, Facebook le empiezan a tirar puros alquileres en ese lugar. Y uno dice, pero por Dios, solo lo pensé. Y ya, digamos, las herramientas se vuelven tan intuitivas. ¿Por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, ya estas aplicaciones se han conectado a nuestros chats, a nuestro diario vivir y ya nos van generando, digamos, todo lo que nos generan. Y sería interesante a manera de ejercicio, digamos, como irse históricamente desde los inicios de Netflix y cómo la misma Netflix ha Fue causado, evolucionando. sí, Ajá, no, sí, pero incluso de culpa de la misma evolución de Netflix como herramienta y como servicio, tuvieron que inventar un montón de tecnología más para dar soporte a un montón de cosas que antes no habían. claro. Vean que ellos empezaron a hablar, por ejemplo, de a cuáles países les cobran, digamos, porque yo tenga varias cuentas. Digamos, por ejemplo, yo usaba una cuenta con mis hijos y ahora resulta ser que no, salados, o lo veo yo o lo ven ellos, pero los tres no podemos a la vez ver esto. Entonces, vean Mm, qué interesante, algunos países sí les cobran, a otros países no les cobran. ¿Por qué? Porque ya se hizo un análisis, bueno, digamos, ¿de quién? Es que los ticos crean una cuenta y se la dan a toda la familia, entonces los 20 de la familia tienen la misma cuenta. ujú. Entonces, no, aquí hay algo raro, entonces aquí mejor limitemos esto. Entonces, ellos han tenido, y todo esto es producto de qué? Todo esto es producto, como lo dicen aquí, de estos resultados que a ellos les genera, digamos, el análisis de información. Cómo manejan el concepto de, vean, Netflix se volvió una empresa en estos momentos desarrolladora de series, de películas, compitiendo con Warner, compitiendo con otro montón de grandes empresas que se dedicaban a hacer películas. Y ya usted ve unas películas que usted compiten de tú a tú con cualquier otra de estas. ¿Pero por qué? Porque ya fueron ellos diversificando su producto y no solamente compran películas, sino que también ya ahora sí producen películas y series, Claro. son capaces de ver la necesidad del usuario. Y entonces, con tal de que me estén rebajando a mí mes a mes una cuota, y calcule cuántos millones de dólares ellos sacan, digamos, por este tipo como dice ahí, ¿verdad? En la reducción del abandono del usuario para poder que yo pase viendo contenido. Incluso a nivel de competencia, el efecto Netflix hizo que, por ejemplo, Disney compara bueno, un montón de otras empresas como de antes que era Paramount, Star Plus, Star Plus, está ESPN, National Geographic y empezó a comprar todo eso porque se estaba quedando atrás. exacto. HBO Entonces, también. todo ese montón de cosas al final nos dicen, puchica, y eso es parte como de que ustedes se han visto, pues este curso es un poco teórico, pero lo que busca es que ya ustedes en este nivel, digamos, de ingeniería, antes de que hagan todo el cambio que van a hacer en la universidad con el acomodo de los cursos, ya es parte, digamos, de lo que ya se espera de un ingeniero en sistemas que sea capaz de poder decir, bueno, ¿qué hago con todo este montón de datos? Los datos por sí solos no son nada, son todo y no son nada. Datos bien ordenados, bien estructurados me generan información, datos desordenados o datos basura, pues no me van a permitir tomar ningún tipo de decisiones. Y vean cómo eso puede costar la cabeza de los CEOs de las grandes transnacionales, ¿verdad? El análisis de la información. Bueno, al menos a mí como ingeniero, yo me pongo a pensar, me ponen al frente así de algún proyecto de Netflix, como por ejemplo tan simple como el algoritmo que a uno le recomienda cosas. Eso Yo es no sé puro qué machine learning. no, Ajá. sí, no sé qué lógica tan sofisticada hay ahí. Claramente yo todavía no, de lo que es machine learning, sé poco realmente. Ajá. Entonces yo me pongo a pensar si es de una herramienta súper útil
cuando es una cuestión así de datos masivos. Imagínese lo que es de procesar esa cantidad de datos sin el Machine Learning, por ejemplo. Correcto. Y aquí ya tenemos, digamos, un elemento que, digamos, muy poco se desarrolla y es cómo se les enseña a ustedes, ¿cómo se llama la herramienta? ¿Se acuerdan la famosa herramienta con la que el gobierno anterior fue crucificada? Se me va el nombre de la plataforma. La Hacienda. No, 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 la que Ah, usó la de Carlos Carlos Alvarado. Alvarado. Ajá, Sí, la de los datos. ajá. Yo tuve la oportunidad de trabajar con esa plataforma por un proyecto que estábamos haciendo, ahí, y veíamos interesante Tableau, y veíamos interesante cómo se decía que un niño puede usar Tableau para predecir, digamos, en un juego de Pokémon quiénes iban a ganar y quiénes no iban a ganar y quiénes iban, digamos, cuál iba a ser, digamos, el resultado de un juego en una liga Pokémon y quiénes iban a ganar. Entonces yo decía, si somos capaces de enseñarle a un niño jugando Pokémon, a entender el manejo de los datos, pues Tableau es una herramienta interesante y hace varios años la usamos en este curso. Lo que pasa es que para poder usar la herramienta gratuitamente, ustedes tienen que presentar el carnet, mandar una carta, ellos te dan acceso un mes nada más. Entonces, si usted lo abrió a inicio del cuatrimestre y el proyecto se entrega 3 meses después, a Ah, muchos se sí. les vencía y ya no podían hacer el proyecto. Y yo, qué pena, nadie los manda a abrir el costo antes de tiempo. Entonces, al final se decidió ya no usar esto dentro de una herramienta aplicada porque el análisis de datos que tira Tableau es mortal. Nosotros de ahí fuimos capaces de predecir cuántos centros educativos se iban a poder convertir en colegios técnicos en este país, con las ideas que tenía aquel gobierno en ese momento, y la cantidad de miles de millones que se iban a ocupar para poder hacer ese proceso de conversión. Es bastante Tomando una sofisticada, serie entonces. de variables. No, es súper sencilla, la herramienta es súper sencilla, Por nivel de eh, análisis. pero sí genera mucha información. A nivel de análisis de datos genera mucha información. Entonces es como la propuesta. Les dejo la espinita. Mm. Búsquense Tableau. Tableau tiene una suscripción gratis de un mes. Y ustedes, eso sí, todas estas herramientas de Big Data van enfocadas a algo. Chicos, si ustedes son ingenieros y no les gusta la estadística, se los comieron los datos en estos momentos. ¿Por qué? Porque hacer analítica de datos es poder entender la parte de la estadística inferencial. A ver, ahí es donde ya yo entendí después, puchica, ya entiendo para qué me dieron tanta estadística. No la descriptiva, porque esa es muy sencilla, digamos, es muy de administradores, sino la inferencial, donde usted empieza a ver todo ese montón de gráficas, porque todas estas herramientas de Big Data me presentan un montón de gráficas que si yo no sé leer e interpretar, me comen, porque al final ellos lo que hacen es toman la información y me tiran un gráfico. Yo, mira, ese es el gráfico de comportamiento. Así es como se mueve la población hacia acá, así es como se mueve hacia allá. En el tema de seguros, vean que el tema de seguros ha evolucionado mucho por eso mismo, porque la población va teniendo necesidades cambiantes en temas de seguros. Entonces ustedes ven que ahora hay seguros hasta para los animales. Han aparecido seguros Ajá. para toda cosa. Entonces uno dice, puchica, ¿pero de qué? Todo este montón de cambios que han aparecido en algunas cosas que se han diversificado es producto, digamos, de hacer analítica de datos y de entender lo que nosotros le llamamos la necesidad del cliente. Aquí Netflix está entendiendo la necesidad de un cliente que no quiere ver novelas, de un cliente que no quiere ver las mismas películas. A veces ustedes ven que Netflix te tira, digamos, una película que ha salido al mercado hace un mes. Don Luis. Prove para abonar un poco a los comentarios, ¿verdad? Que uno puede utilizar la analítica desde cualquier parte, digamos, aplicarla a cualquier empresa, desde muy pequeñita que sea hasta muy grande, ¿verdad? Claro, digamos, vea, usted puede utilizar analítica de datos. De hecho, se sugiere que nosotros hagamos analítica desde cualquier tipo de proyecto digamos, del proyecto que querramos utilizar y querramos desarrollar. Si ustedes el día de mañana tienen que convertirse en profesionales que le deben recomendar a alguien, iniciar un negocio. Mira, iniciar un negocio hoy no es simplemente, mira, se me ocurrió vender empanadas en el mercado. O sea, analicemos, bueno, analizamos clientes, analizamos esto, analizamos los factores. Eso es hacer analítica de datos. Es tomar información y decir, bueno, la meto toda aquí, bueno, tengo toda esta información. Bueno, voy a obtener estos resultados. ¿Sirve o no invertir?
ok, sirve o no, si ustedes lo vieron cuando en uno de los proyectos, vamos a crear una zona franca, ustedes ven, digamos, por ejemplo, el tema de los supermercados se ha vuelto un tema muy poderoso en Costa Rica y ha sido absorbido por las grandes corporaciones, digamos, de supermercados. La Corporación de Supermercados Unidos evolucionó, la CSU, evolucionó de la corporación a más por menos y ahora es Walmart. Walmart en estos momentos es una transnacional que fue absorbiendo ¿qué? Ciertos mercados. ¿Quiénes sobreviven? Las pulperías pequeñitas, los supermercados pequeñitos en los pueblos donde no hay un gran centro, un gran supermercado como estos. Eso es hacer analítica de datos. Es ser capaz de tomar decisiones de eso. Bueno, mira, vamos a hacer una cadena de ferreterías. Bueno, ¿cómo le metemos? ¿Dónde le metemos? Y ustedes como ingenieros tienen que ser capaces, digamos, de poder tomar esas decisiones y recomendar. Entonces, de ustedes depende la buena o la mala recomendación, don Luis. Sí, profe, otra cosa, el curso se basó mucho en teoría, ¿cierto? Pero a lo largo también se aprendieron varias herramientas, uno las puede descargar. Hay herramientas de código abierto y gratuitas que uno puede descargar y ir trabajando en ellas, ¿verdad? Para aprender. Claro, digamos, el problema que tuvimos en la UNED fue que cuando, bueno, yo lo empecé a trabajar este curso con don Percy Cañipa, que era el anterior encargado de esta cátedra, uno de los problemas es que para poder que nosotros les ofreciéramos a los estudiantes una aplicación, vean ustedes cuando llevan bases de datos 1, cuando llevan bases de datos 1, ¿cuál ha sido el pleito? Usan MySQL, no pueden usar SQL Server porque SQL Server es licenciado. ¿Y quién da la licencia? Entonces, si la universidad no puede proveer la licencia, la universidad no está obligada a decirle, mira, Luis, usted sí o sí tiene que usar SQL, porque usted me va a decir, profe, y entonces, ¿cómo uso la licencia para poder instalarlo? Entonces, es parte, digamos, de las cosas que se previeron y se vieron en que si nosotros no teníamos cómo darles una licencia de una aplicación para hacer analítica de datos, ¿cómo le íbamos a pedir que se hicieran? Entonces, lo que se hizo es eso. Mira, conozcan, existen muchas opciones en el mercado, muchas herramientas con las cuales ustedes pueden ir traveseándolas e ir viendo, digamos, esta parte. Entonces, chicos, si Ok, ven, ok. el proyecto no es muy grande, es muy específico. Traten de tomar en cuenta, digamos, nada más los elementos que se le piden, digamos, en la rúbrica, porque así, digamos, el sistema nos va pidiendo a nosotros revisarlas. Y tengan en cuenta nada más que si utilizan inteligencia artificial, utilícela inteligentemente. Porque recuerden que las tareas pasan por el tema de la revisión de Turnitin. Y Turnitin detecta absolutamente todo. Entonces, por ahora, se los digo como sugerencia, como ya saliendo de profesor, tengan cuidado porque, digamos, el tema del uso de inteligencia artificial está ya este cuatrimestre ya por ser regulado, así como existe lo del tema de plagio, pero ya una tarea, voy a decir algo, por ejemplo, con más de un 70% de hecho con IA, prácticamente es como un plagio. Entonces, hay que recurrir a todo un protocolo un poquito feo, digamos, por eso. Entonces, tengan cuidado y la inteligencia artificial me puede dar ideas, pero no es simplemente para que copy, pegue, porque Turnitin automáticamente las detecta. Entonces, Profito, nada una más, pregunta ahí sí, señor. con lo de la inteligencia artificial, porque digamos, yo sí he utilizado el chat GPT para Ajá. desarrollar las tareas. Lo que yo hago para no caer como en en esa costumbre de que uno ya no, ni siquiera piensa, yo le pregunto a la IA que me dé links entonces digamos, le pego una parte del enunciado de la tarea, deme links y para yo leerlos y yo extraer la info y no que me lo resuma, porque no es la idea. Pero yo cuando copio los links de ahí dice como al final ChatGPT, ahí no hay ningún problema con eso. O, Es que si te dice ChatGPT, eso digamos, no está generado por una bibliografía. Está generado digamos, lo generó la IA. Entonces, como lo ajá. generó la IA, automáticamente en el detector, es que estoy esperando pero no me lo vea, por ejemplo, digamos, es que quiero ver si me deja, Porque digamos, viene el link de la página de la vean aquí. información, pero al final agrega como from ChatGPT, algo así. eh, digamos, esta es, digamos, por ejemplo, la tarea de un estudiante. Digamos, aquí le empieza a analizar digamos, por ejemplo, aquí me dice,
las herramientas de plagio, de un 31. Entonces ya aquí empieza a decir, bueno, ¿dónde están las fuentes? Entonces yo ya vengo como profesor y ya empiezo a ver, mira, taca, 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 taca. Aquí es donde está utilizando, digamos, las diferentes fuentes para poder hacer eso. Pero también hay un elemento, digamos, que aquí es otro, digamos, elemento de la IA, pero vea que, digamos, Turnitin está, digamos, analizando en este caso esta tarea de este compañero. Al final, el sistema me permite detectar, digamos, por ejemplo, ve, digamos, cuándo se está y de dónde se está copiando, digamos, los espacios que se están copiando. Digamos aquí, pues en este caso dio un 0 de IA. Entonces, no quiere decir que este estudiante no utilizó inteligencia artificial, fue desarrollando la tarea. No hay ningún problema ahí. Pero, por ejemplo, digamos, vean que, digamos, todo esto lo tira la herramienta. Entonces, por eso es que es importante, digamos, hubo un caso con la tarea número 1 de que un estudiante cometió un error y mandó la misma tarea a 2 cursos diferentes y a nosotros nos apareció como un 100% de plagio. Y Qué ustedes saben interesante. que el protocolo de la universidad es, si hay un plagio, yo tengo que elevárselo al director de carrera y el director de carrera se encarga de hacer el procedimiento de expulsión del estudiante. Ustedes saben que eso es lo que significa hacer un plagio. Entonces, tengan mucho cuidado, digamos, con el tema, digamos, de plagio, porque así como antes, yo soy egresado de la UNED también, como antes a uno lo suspendían 3 cuatrimestres porque lo pescaron copiando en un examen, ahora con el tema del plagio ocurre lo mismo. Si se demuestra, pues la herramienta viene a decirnos, simple y sencillamente, mira, aquí hubo un plagio, aplique el procedimiento porque es más del 50%, creo que digamos es 70% lo que se permite. Entonces uno sí tiene que empezar a revisar con mucho cuidado, digamos, ¿qué le llama el sistema plagio? Porque, por ejemplo, digamos que todos pongamos Universidad Estatal a la distancia, como todos lo ponemos, el sistema lo detecta como un plagio. Entonces uno ya empieza y revisa, no, esto no es un plagio. Entonces ya empieza uno a revisar, digamos, el elemento, digamos, que tiene para poder tomar en cuenta eso. Por eso les decimos, pues tengan cuidado nada más cuando utilizan la IA, puedan ir con ese material, con esa guía que me dio la IA, puedan ir a ver de dónde ella lo tomó. Y si ya ustedes me dicen, no, mira, es que eso lo tomó de tal cosa, y eso a mí me dice, parafraseando tal otra, eso es válido. Entonces, Sí, bueno, efectivamente, eso es lo que yo intento hacer, es leerlo y trasladar el conocimiento con mis propias palabras de lo que yo entendí, de lo que dice ahí. Sí, entonces ya Internet no lo ve como un plagio, lo ve como un Exactamente. parafraseo. Sí, hay casos donde nos dice, la aplicación ahora, por eso es que ahora demoramos tanto, digamos, bueno, yo demoro un montón porque tengo casi 50 estudiantes leyendo porque el sistema empieza a leer el Turnitin de cada uno. Por eso es que ustedes solamente pueden subir una vez la tarea. Ya si la subieron, ya se quedó ahí. Porque el trabajo, digamos, no permite, el sistema empieza de una vez a hacer la revisión. Entonces, digamos, ya habían 5 chicos que ya habían entregado el proyecto. Pues, esperemos que lo hayan hecho alineado, porque ya el sistema no les permite volver a subir, digamos, la tarea. Igual, para todos los cursos, sepan los chicos que todos los cursos de la UNED ya ahora vienen aplicando el IA, y por eso para nosotros es difícil, digamos, poder revisar esa parte. Entonces, el sistema sí tira. Miren, chicos, vean esto, aquí hay tanto porcentaje de esto. Tengan en cuenta esa parte. Listo, chicos, buenas noches a todos. Si no hay más dudas del proyecto, nos vemos en el examen final. Mucha suerte. Recuerden que creo que son 30 preguntas de selección única y selección múltiple para que ustedes, pues por lo menos, subrayen lo más importante. Y sí les digo, no se atengan a que como es el libro abierto, pues simplemente voy buscando ese día la respuesta, porque los 60 minutos se pasan volando. ¿Para cuándo es, disculpe, profe, el examen? El examen final está programado para un domingo a las 9 de la mañana, si no me equivoco, y ya le digo la fecha. El 10 de El agosto 10 es. 10 de El 10 agosto, de 10 de agosto. excelente. Gracias, compañero. Ajá. Exactamente, 10 de agosto, 9 de la mañana, para que Perfecto. tengan en cuenta. Entonces, el examen se abre a las 9 en punto y se cierra a las 10 en punto. Entonces, para que ustedes entre 9 y 10 pueden hacerlo, pero yo les recomiendo aprovechenlo ahorita al máximo, para que mejor que les sobre tiempo y no le falte. Listo, Profe, chicos, buenas muchísimas noches gracias. Buenas a noches, todos, que compañeros. Buenas pasen buenas noches. noches. Igual. Buenas noches Buenas a todos, noches. igualmente. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias.